Buenas tardes, mi nombre es García Torres Luis Ángel, del grupo 5M4. El día de hoy les hablaré sobre los títulos de crédito. Bueno, y para comenzar, ¿qué son los títulos de crédito o qué es un título de crédito? Bueno, pues un título de crédito, también llamado título valor, es aquel documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Esta figura jurídica y comercial tendrá diferentes lineamientos según el país o el sistema jurídico en donde se desarrolle y legisle. Dicho de otra manera, son documentos que registran y acarrean el ejercicio de un derecho privado. Solo quien dispone del documento, por lo tanto, puede ejercer el derecho en cuestión. Como elementos del título de crédito tenemos 5. Número 1. Literalidad. Este nos dice que solo puede exigir lo que se encuentra escrito dentro del texto del documento. Número 2. Circulación. Este nos dice que pueden ser transmitidos de una persona a otra. Número 3. Autonomía. Este nos dice que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio distinto al que tenían. Número 4. Legitimidad. Este nos dice que el que puede ejercitar el derecho de cobro es el propietario del documento. Número 5. Incorporación. Este nos dice que dentro del título de crédito lleva incorporado un derecho, por lo tanto el derecho forma parte del título de crédito, y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Y para comenzar a hablar sobre los títulos de crédito, empezaremos con el cheque. Se deriva de la palabra inglés check, que significa documento en forma de mandato de pago por medio del cual una persona puede retirar por sí o por un tercero todo o parte de los fondos que tiene disponibles en poder de otra. Elementos de un cheque. Como elementos de un cheque tenemos tres. El librado, que es la institución de crédito. El librador, que es quien da la orden incondicional. Como dato complementario se le dice la orden incondicional en virtud de que el pago del cheque no puede llevar inserta ninguna condición. Y por último tenemos al tenedor o tomador, que es nuestro beneficiario. Los requisitos legales y contenido que debe tener un cheque son: la mención de ese cheque inserta en el texto del documento, así como se puede apreciar en la imagen, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar de pago y la firma del librador. Clasificación de los cheques o tipos. De estos tenemos tres. El primero son los títulos al portador. Estos nos dicen que son el portador los que no indican a favor de quien se expide o los que se emiten con la cláusula del portador, o bien que indicándose beneficiario lleven inserta la cláusula del portador. Los títulos a la orden son emitidos a favor de una persona determinada y tienen la característica de ser negociables. El tercero, los títulos normativos. Son igualmente negociables y transmitibles, así como se expiden a favor de una persona determinada, con la peculiaridad de que deben inscribirse en el registro del emisor. La forma de transmisión de estos títulos es por medio de la institución llamada endoso o por cualquier otro medio legal. El endoso debe constar en el cheque o en hoja adherida al mismo. Los títulos de crédito no negociables solo podrán ser endosados a una institución de crédito de cobro. Nuestro siguiente título de crédito a analizar es la letra de cambio. Como concepto de la letra de cambio tenemos que es un documento por el cual una persona llamada girador ordena a otro llamado girado que pague una suma de dinero a su propia orden girador o a la de un tercero llamado tomador o tenedor, bajo la observancia de los requisitos exigidos por la ley y con la garantía de las personas que firman el instrumento. Como elementos en una letra de cambio tenemos tres: el girador, girado y tomador o tenedor. El girador es aquella persona que llama a otra llamada girado para que pague una suma de dinero a su propia orden. El girado paga al tomador o tenedor la cantidad indicada por el girador. Y el tomador o tenedor es a quien se le habrá de hacer el pago. También es conocido como beneficiario. Los requisitos legales y el contenido que debe tener una letra de cambio son: mencionar que es una letra de cambio, el lugar y la fecha de suscripción, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y época de pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre, tal y como se aparece en la imagen. Dentro de la clasificación tenemos 6 tipos de letra de cambio: la letra domiciliaria, la letra documentada, la letra a la vista, la letra a cierto tiempo vista,
y la letra a cierto tiempo fecha, así como letra a día fijo. Para comenzar con la letra domiciliaria, nos puede decir que es aquella en la que desde un principio el girador señala un domicilio y una persona distinta al girado. La letra documentada es aquella que se gira para hacer posible una operación de comercio, compra-venta. El comprador reside en plaza diversa del vendedor. El comprador paga al corresponsal del vendedor. La letra a la vista nos dice que es un documento que debe pagarse en cuanto se presente, dentro de los 6 meses a contar de la fecha de expedición, ya sea porque así se indica en el texto mismo o porque así lo determina la ley. Para continuar, la letra de cambio a cierto tiempo vista es aquella en la que el girado dispone de un lapso generalmente breve a pagar y el plazo debe empezar a correr al día siguiente de haberse presentado el documento para la aceptación. La letra a cierto tiempo fecha es aquel instrumento que debe pagarse al concluir el plazo señalado, el cual se cuenta desde que se expide. Y por último, la letra día fijo es aquella que nos dice que se especifica una fecha determinada que no se podrá prorrogar. Nuestro siguiente título de crédito es el pagaré. Como pequeña definición tenemos que es el papel de obligación por una cantidad que ha de pagarse a tiempo determinado. Dicho de otra manera, es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de una persona llamada suscriptora de pagar a otra que se denomina beneficiaria o tenedora una suma determinada de dinero. Como elementos de un pagaré tenemos el deudor o librado, que es quien emite el documento y se compromete a pagar la suma estipulada. También se denomina tenedor. El acreedor o librador, que actúa como beneficiario y tiene el poder de cobrar la deuda en la fecha de su vencimiento. Y tenemos un tercero que es el avalista. Es la persona que garantiza el pago del pagaré. Como requisitos legales y contenido del pagaré tenemos 6. Nos menciona que el pagaré debe de contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. De igual manera, como los otros dos títulos de crédito, podemos apreciar en la imagen que en la parte media superior dice pagaré, mencionando que es un pagaré. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, que de igual manera puede estar escrita o debe ser escrita en número y letra. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Número 4. La época y lugar de pago. Número 5. La fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Número 6. La firma del suscriptor o de la persona que firme en su ruego o en su nombre. Clasificación de los pagaré. Dentro de las clasificaciones de los pagaré tenemos 4. Dentro de cada una se derivan otras más. Empezaremos con los pagarés según el emisor. Dentro de estas se derivan 2. Los pagarés bancarios, que son concedidos por un banco y se entregan al beneficiario en un talonario impreso por la entidad. Los beneficiarios tienen la obligación de efectuar el pago a una de las cuentas del banco antes del vencimiento para no incurrir en impago. La siguiente es el pagaré de empresa. Aunque cada vez se utiliza menos, son los emitidos por una compañía o negocio. Este establece una serie de requisitos necesarios para que el título se haga efectivo. Como siguiente tipo, tenemos a los pagaré según las cláusulas. Esta división hace referencia a la capacidad del librador de transferir o endosar el pagaré a un tercero para adelantar su cobro. Dentro de esta se derivan 2 al igual que el anterior. El pagaré a la orden, que es cuando el beneficiario del pagaré tiene el derecho legítimo de ceder el pagaré mediante el endoso a un tercero. De esta manera podrá adelantar el cobro del título financiero en una entidad bancaria. El segundo son los pagaré no a la orden. Estas no permiten la transmisión del pagaré a un tercero, salvo si el librado del título financiero firma una cesión de crédito. Esta decisión tiene que ser comunicada a través de un notario y no puede ser negada por el emisor en cualquier momento.
Nuestro siguiente tipo de clasificación es el pagaré según el momento de pago. Dentro de este se derivan tres: el pagaré a la vista, pagaré a día fijo y pagaré sin vencimiento. El pagaré a la vista es cuando el pago se realiza en el mismo momento en que se presenta. Los pagarés a día fijo es cuando se decide de manera determinada la fecha de vencimiento del pagaré. Y los pagarés sin vencimiento son aquellos que no tienen una fecha de vencimiento escrita y esta se complementa cuando va a ser cobrado. Dentro de la clasificación o tipos de pagaré vamos a encontrar a los pagarés según la forma de pago. De este se derivan dos: el pagaré cruzado y el pagaré para abonar en cuenta. El pagaré cruzado es aquel en donde podrá ser cobrado por el librador legítimo mediante abono en cuenta si es cliente de la entidad librada. En caso de que el pagaré sea de este tipo, en el anverso aparecen dos líneas cruzadas que así lo indican. Tal y como se puede indicar en la imagen, hay dos líneas cruzadas, es decir, este es un pagaré cruzado. Si es el tipo cruzado general, entre estas dos líneas no aparece reflejada ninguna entidad financiera, por lo que podrá ser cobrado en cualquier banco. Pagaré para abonar en cuenta. En este solo se pueden cobrarse si se abonan en cuenta. Por último veremos lo que es el endoso. El endoso es una cláusula accesoria incorporada al título que contiene una declaración unilateral de voluntad de su suscriptor, por lo que el poseedor legítimo al transmitir el documento faculta al adquiriente el ejercicio de los derechos cambiarios. Para entender más lo que es el concepto de endoso, podremos ver tres palabras claves o elementos de la definición que serían la cláusula accesoria, que es inseparable, y el reemplazo del suscriptor. Los elementos del endoso son el endosante, que es la persona que transmite la propiedad del documento de crédito; el endosatario, que es la persona que adquiere la propiedad del documento de crédito. Como requisitos legales y contenido del endoso debemos tomar en cuenta 5 puntos. El primero es la inseparabilidad, que nos dice que el endoso debe constar en el título o en hoja el adherida. Número 2. La firma del endosante y su nombre, o precisamente de la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su nombre. Número 3. El nombre del endosatario, o en palabras simples, el nombre de la persona a la cual se le da el documento. Esto no es precisamente un requisito esencial, puesto que es permitido el endoso en blanco. Nuestro cuarto punto es la clase de endoso, el cual tampoco es un requisito esencial, pues si este llega a faltar, se asumiría que es un endoso en propiedad. Y por último, el lugar y fecha, los cuales tampoco son esenciales, puesto que si falta el lugar y la fecha, se asumirá que el endoso se realiza en el domicilio del endosante, y si falta la fecha, se asume que se hizo cuando el endosante adquirió el título. Y para finalizar tendríamos a los tipos de endoso. De estos tenemos 4. El primero es el endoso en propiedad. Este transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa. Número 2. Endoso en procuración o al cobro. Este no transfiere la propiedad del título, únicamente otorga facultades al endosatario para presentar el documento para su aceptación, para gestionar su cobro extrajudicialmente o por la vía judicial si fuera necesario. Y por último tenemos al endoso en garantía o en prenda y al endoso en blanco. El endoso en garantía o en prenda tiene como finalidad constituir sobre el documento un derecho real de prenda que, lógicamente, abarca también los derechos provenientes del título. Y por último, el endoso en blanco recibe este nombre porque solo firma el beneficiario según el número de firmas o rúbricas que aparezcan en el reverso. Es el número de endosos que tuvo ese documento. Y sin más por añadir, gracias por su atención y dejo la bibliografía en formato APA del libro o fuente de donde obtuvimos la información. Gracias.